De hecho, voy a subir también videos, por así decirlo, un poco más limpios fuera de la sesión Zoom. Este, posteriormente en otra lista de reproducción, para que también puedan consultar los temas aparte sin necesidad de bueno, para que puedan consultar los temas, pero de una forma inclusive un poco más adentrada, más a fondo de lo que estamos viendo aquí, o a lo mejor acá, pero sin el banner de Zoom que va a aparecer por aquí, ¿no? Con todos ustedes. Entonces, el guante lo tenía por aquí. Se utiliza un guante para no engrasarla, pero bueno, después voy a tener que lavar esta tabla. Si me volteo para acá, que es para bueno, está en espejo esto, es porque el pizarrón está por aquí. Bueno, la tablet para escribir en el pizarrón está por aquí. Pues bueno, desde que empezamos a, por así decirlo, pensar de una manera superior, empezamos a querer contabilizar las cosas. Realmente la matemática se le dice, es, por así decirlo, la ciencia de pensamiento. No es tanto que aprendamos a hacer cuentas, es una parte fundamental de la matemática, pero la base de la matemática es aprender a pensar tanto de manera lógica como de manera operacional. Es por ello que muchos filósofos en el pasado eran matemáticos al mismo tiempo. Aristóteles era matemático y había varios filósofos que al mismo tiempo eran matemáticos. Entonces, ¿cuál es el instrumento básico de las matemáticas? Ustedes me van a decir el más, el menos, el entre, el por, etcétera, etcétera. No. ¿Cuál es la base de todas las matemáticas? Son los números. Yo soy uno. Para eso ayuda mucho el video. El marcador del básquetbol está en números. Todo lo podemos asociar a un número. Entonces, si recuerdan, hay varias clases de números. Están los números que le llamamos naturales. Los números naturales son los números que van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué creen que les llamamos números naturales? Porque al momento de contar empezamos desde el uno. Uh -huh. Salen de nosotros naturalmente, pues por así decirlo. Ok, pues sí, es una definición correcta. Nosotros cuando somos chiquitos, si te dicen, si le dan a tu hermano, si tienes hermanos, dos juguetes y a ti nada más te dan uno, pues te enojas, ¿por qué? Porque tienes al menos esa percepción de que unos son más cantidad que otro. Entonces tú ya de menos sabes más o menos tienes esa percepción de cantidad. Y esa percepción de cantidad natural se da a partir del uno. Tengo un juguete, tengo dos juguetes, tengo tres juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí viene algo que los mayas dijeron. Esa percepción natural también puede llegar a incluir este numerito, el cero. A estos a veces se le llaman los naturales más el cero, porque muchos dicen, bueno, estrictamente no es natural el cero, pero a veces sí es, algunos libros también consideran natural el cero. ¿Por qué? Porque, regresándonos al ejemplo, yo no tengo ningún juguete y a mi hermanito le dieron tres juguetes. Entonces yo también tengo esa percepción de que yo no tengo una cantidad que sí podría tener. Entonces es un número es un número que también percibimos de manera natural. Un número natural. Pero entonces llegaron los griegos y como en todo empezaron a complicar las cosas. Y dijeron, espérate, tú, yo tenía un juguete y te lo di a ti. Ahora yo tengo cero juguetes.
Entonces empezó a hacer esa cosa de las restas. Y empezó a ver algo. Oye, ¿me puedes fiar una cerveza o lo que haya habido ahí? Creo que era licor de Malta, no me acuerdo. ¿Me puedes fiar un licor de Malta, y te lo pago después? Te doy una cabra después por él. Va. Entonces, realmente, el cuate tiene una deuda de menos un licor de Malta, por así decirlo. Entonces, la próxima vez que quiera tener un licor de Malta, te va a decir, oye, me debes un licor de Malta. Entonces, empezó a ver esa noción de que había cuestiones de deuda, de que yo tengo un menos uno en un balance de algo. Entonces, para denotar esos signos, esos cosas como de deudas, podemos decir que empezaron a nacer los números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. A todos estos números les llamamos números enteros. Los números enteros son aquellos que, por así decirlo, representan una unidad completa, por así decirlo. Entonces, yo debo una cabra, yo debo un micrófono, yo debo lo que sea. O yo tengo un micrófono, yo tengo dos pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son números que nos representan unidades completas. Pero también los griegos dijeron, oye, espérate. Creo que sí, espérame un segundo, que siempre se me olvida si racionales tiene un símbolo distinto. Creo que es una Q. Sí, es una Q, cierto. La Q es racional. Entonces dije, pero yo también puedo obtener partecitas de algo. Tal vez no me des todo el bote, tal vez me des la mitad del bote de licor. O puedes decir, me das de los 1.000 gramos de arena, dame la mitad de los granos de arena. Entonces, realmente tenemos ahí ciertas concepciones que nos dicen que no solamente puedo tener un todo de las cosas, también puedo tener las partes de las cosas. Y la suma de las partes me generan el todo, por así decirlo. Entonces tenemos que aquí ya vamos a tener cosas como menos 3, menos menos 2, no, sería menos 4, menos 4 medios son 2, menos 5 medios, menos 2, menos 3 medios, menos 1, menos 1 medio, 0. Creo que alguien quiere entrar, espérenme un momento. Sí. Un medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3, y así consecutivamente. Entonces ya tenemos los números racionales. ¿Por qué creen que los llamen racionales? ¿O por qué creen que los llamamos racionales? Como siempre en la historia de la Bueno, humanidad. pues, Ah, bueno, adelante. Opiniones. ¿Opinión? ¿yo o quién? Sí, sí, adelante. Ah, sí. Bueno, es que, bueno, yo no sé así más o menos como usted lo está hablando, sino me sé que los números racionales son aquellos números que, ¿cómo se dice? Representar. Sí, representan. ¿Qué nos representan? Los griegos o los matemáticos que empezaron a ver estos números racionales dijeron, todo lo que podemos razonar
está incluido en estos números. Por eso les dicen racionales. Por eso dicen razón. Tienen una razón de ser. Entonces, ellos creían, si yo puedo razonar algo, le puedo asignar a alguno de estos números. Todo lo que yo pueda razonar, le puedo asignar un número uno de estos números. Por eso se llaman racionales. Entonces, y como les decía, perdón, en la historia de la humanidad siempre hemos tenido esa idea, ya completamos. La cuántica fue igual, cuando se desarrolló la cuántica se creía, ya completamos todo. Con Newton, Maxwell y termodinámica, podemos describir todo concepto físico posible. Y chan, llegaron algunos problemas que la cuántica dice, no, esto no lo puedes explicar ni con Newton ni con Maxwell. Entonces tienes que explicarlo de esta forma. Termodinámica es una cosa muy particular. Ya se peleará con ella en química aplicada. Igual aquí, alguien muy ocioso, ¿para qué dibujo un círculo si esta es una de las ventajas que tiene esto? Vamos a traernos un círculo. Estreso, alguien muy ocioso, dijo, ah, mira, un círculo lo divido a la mitad, tengo un diámetro. Si divido este diámetro a la mitad, tengo un radio. Ahí está más o menos la mitad. Uy, voy a tener que copiarlo por aquí aparte. Uy. Si yo coloco este radio alrededor de la circunferencia, voy a ver que en la mitad de la circunferencia, vamos a volverla a dividir a la mitad, este radio me cabe 3 veces. O sea, si yo acuesto vamos a acostarlo lo más posible y curvearlo lo más posible. Vamos a ver si lo puedo curvear. Vamos a ver. Sí. Vamos a sacar el círculo de la ecuación. Ok. Si yo dibujo este radio alrededor de la circunferencia, voy a tener que me cabe, vamos a utilizar otro color. Una. Y más gruesa la línea. Una. Dos. Creo que me quedó muy pequeña la primera, ¿no? Una. Dos. Y 3 veces. Pero aquí voy a tener un cachito. Vamos a poner líneas para que sea aproximadamente. Sería 1, 2 y 3 veces. Si lo hacemos explícitamente con cuerdas, que es lo que normalmente hago, pero no se puede aquí, y aquí no puedo doblar la línea tan fácilmente, necesitaría meterme a Illustrator. Y ese cachito, si lo intentamos medir, este cachito que sobró aquí, lo intentaron medir, pero se dieron cuenta que por más que lo medían, lo aproximaban mediante cálculos matemáticos, llegaban a una cosa sin fin.
Y le asignaron este valor, pi. Y no me acuerdo las demás cifras. E igual. ¿Cuál es? Raíz de 2. Si ustedes calculan raíz de 2 con los métodos tradicionales, les da 1.21, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les dijeron a los que encontraron esta clase de números, les dijeron a los que habían desarrollado los números racionales, ¿qué hubo, mijo? Estos no los puedo meter en ninguna razón. Y se quedan, caray, pues sí. Pero pues hay personas que se comportan sin razón también en este mundo, ¿no? Ahí tenemos al presidente de Estados Unidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a esos les llamaron los números irracionales. Números que no puedo representar mediante una fracción, pero que sin embargo existen. ¿Cómo sé que existen? Si yo voy acotando cosas hacia la mitad, 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 a lo mejor tarde o temprano llego a una razón, sin razón, por así decirlo. Y de hecho aquí lo vemos, ese cachitito existe. No es que no exista, sino que ese cachitito, pues existe, nada más que no lo podemos representar con alguna razón. Entonces tenemos los números irracionales. Entonces dijeron, si juntamos el mundo de la razón y el mundo de la cerrazón, de la irracionalidad, ¿qué vamos a tener? El mundo real. Entonces, ¿qué son los números reales? Son los números racionales en unión con los números irracionales. Entonces, en teoría, todo lo que esté en nuestra realidad, ya después se dieron cuenta que necesitaban más de una dimensión para representar eso, pero en teoría se dieron cuenta que todo lo que teníamos en nuestra realidad se podía representar ya sea mediante un número racional o mediante un número irracional. Y esa es la idea detrás de los números, que podamos representar las cosas de nuestra realidad mediante un número. Entonces tenemos los números racionales, los números irracionales y juntos crean, hasta sonó como Capitán Planeta, juntos crean los números reales. Ustedes en Fundamentos de Álgebra en estos momentos se darán cuenta que el ser humano también tiene la imaginación. Entonces existe lo que se le llaman los números complejos. Son cosas que, si bien no están en nuestra realidad, pueden crearse dentro de nuestra realidad, porque ustedes van a ver que y es igual a raíz de menos 1, pero si hago y cuadrada, ya la imaginación existe. Entonces, hasta en la matemática podemos encontrar puedes realizar tus sueños, ¿no? Podemos convertir algo imaginario en algo real. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en estos cuates. Los números reales. Entonces, esta explicación a lo mejor se las dieron en bachillerato, a lo mejor se las dieron en primaria, a lo mejor se las dieron en secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una parte de aguas para llegar hacia donde queremos llegar. Un momento. Vamos a borrar. Esta es de las cosas convenientes del pizarrón virtual. Podemos borrar así nada más. Nada más déjenme ver qué hora es, porque luego me arranco y no me doy cuenta de qué hora quedamos. Ok. Sí, más o menos
vamos a seguir viendo. Entonces, después se fue desarrollando cada vez más la matemática y nos dimos cuenta de una cantidad que se llaman vectores. Que si me dan encantadito, un vector es una magnitud con dirección, sentido y magnitud, ¿no? Es una cosa que tiene magnitud, dirección y sentido. Ustedes igual en fundamentos de álgebra se darán cuenta que, espero, por cierto, si a algunos les aparece que yo estoy en fundamentos de álgebra, no es verdad, creo que hay allí una confusión en esa es. Yo no estoy dando fundamentos de álgebra, pero si les aparece conmigo es muy probable que les vaya a dar un maestro que es colaborador mío, se llama el doctor Álvaro Miranda Durán. Así que bueno, vaya, esa es la aclaración. No sé qué pasó ahí en esa es, de repente me apareció y no sé qué onda. Entonces estamos viendo eso, pero bueno. Nosotros vamos a estar aquí principalmente en cálculo. Pero como les dije, en álgebra lineal, en fundamentos de álgebra, y espero que así lo vean, lo malo es que es hasta el final, se van a dar cuenta que los vectores no son esa definición estricta, son cuerpos de algo que se llama espacio vectorial. Pero bueno, los números reales son por así decirlo, una clase de vectores. Cumplen un cierto número de reglas. ¿Qué reglas cumplen los números reales? ¿O qué cosas podemos hacer con los números reales, con las operaciones que ya sabemos? Es algo que está bien definido. En algo que le llamamos el campo de los números reales. ¿Qué es un campo? Es una colección de cosas. Entonces nosotros podemos definir lo que le llamamos un campo con estos números reales. Podemos definir que los números reales son un conjunto de cosas, como ya vimos, que van a cumplir estas 10 reglas. Entonces vamos a poner el campo de los números reales. Las 10 reglas que sigue cerradura por suma. ¿Qué quiere decir esto de cerradura por suma? 3 más 5 es igual a 8. 7 más 2 es igual a 9. Pi más 3 es igual a 3 más pi, que es igual a 6.14, bla, bla, bla. Un medio más 1 es igual a 3 medios. Ya tengo todos los ejemplos que quiero. Vamos a mejor hacer este. Menos 7 más 2 es igual a menos 5. Listo, ahora sí ya tengo todos los ejemplos que quiero. ¿Se dan cuenta qué pasa cuando sumo dos números reales? ¿Este es un número real? Sí. ¿Este es un número real? Sí. ¿Este también es un número real? ¿Este es un número real? Sí. 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 Es un real irracional, pero es un número real. ¿Este es real? Sí. ¿Este es real? Sí. ¿Este es real? Sí. Que es igual a un número real. Es un real irracional, pero es un número real. ¿Este es un número real? Sí. ¿Este es un número real? Sí. ¿Qué me va a quedar? Un número real. Entonces, ¿qué nos dice la cerradura por suma? Que en términos coloquiales, la suma de dos números reales
es un número real. Entonces podemos decir como con álgebra que una X más una Y, con una X siendo elemento de los reales y una Y siendo elemento de los reales, es igual a una C con una Z, perdón, con Z siendo elemento de los reales. Entonces, esa es una propiedad de los números reales, que si yo sumo dos números reales, el resultado va a ser un número real. Y ustedes dirán que bobo, ¿no? Pues uno sabe que si yo sumo dos números, pues me va a quedar me va a quedar un número real. Hay ciertos campos donde eso no se cumple. Inclusive ciertos subsectores de los números reales donde eso no se cumple. Si yo digo que mi campo son los números reales del 0 al 5, si yo sumo 5 más 1, ya estoy fuera de campo, porque voy a tener un 6, y ese 6 no está dentro del campo que yo estoy definiendo. Entonces, parece bobo, pero es algo que tomó mucho tiempo a las matemáticas definir estas 10 reglas que me definen un campo que digamos que es completo, que yo puedo mediante la suma de cualquier elemento del campo generar otro campo, otro elemento dentro de mi mismo campo. 2. Ley asociativa. X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Con X, Y, Z siendo elementos de los reales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley asociativa? Que yo puedo primero sumar X más Y y después sumarle Z, o primero sumar Y más Z y después sumarle X. Es ley asociativa para la suma. Entonces, esta la ha anunciado mucho en toda su formación, pero realmente es un set de reglas que a veces no se cumplen. Entonces, digamos que esa es una ley que, aunque igual, como les dije, parece muy tonta, eso, y que nos la enseñaron casi casi de niño, ese, si puedes hacer esto o haz esto en lugar de esto, es una regla que nació de las reglas de espacios vectoriales. Reglas que son intrínsecas para un espacio vectorial. Si se dan cuenta, los números reales que son vectores en una dimensión. Son vectores unidimensionales. Entonces, por lo tanto, este tipo de reglas se aplican para cualquier vector, vectores de dos dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya lo verán más en detalle en cálculo vectorial 3. Ley conmutativa. O en otras palabras, como lo conocen coloquialmente, el orden de los factores no altera o el orden de los sumandos no altera la suma. Que si tenemos X más Y es igual a Y más X.
4. Existencia. Del 0. En sí el 0 es una cosa muy particular. El 0 es una construcción matemática muy compleja, por así decirlo. El 0 es un espacio vectorial en sí mismo. Ustedes cuando vean fundamentos de álgebra se van a dar cuenta que el 0 es un vector y al mismo tiempo es un espacio vectorial. En este caso, ¿a qué nos referimos con existencia de 0? Que existe un vector nulo tal que x más 0 es igual a x. Entonces, a esto le llamamos el neutro aditivo. El neutro aditivo básicamente es que si yo le sumo ese neutro a cualquier número, el resultado es el cualquier número. O sea, no le estoy haciendo nada a ese número si yo le sumo este 0. Y esta regla, como les dije, estas reglas parecen tontas, pero sirven para cualquier vector. Existe un vector 0 en cualquier espacio que le llamemos espacio vectorial. ¿Cuál es la siguiente regla? Existencia del neutro, del opuesto aditivo. Ahorita se me fue la palabra, pero básicamente es esto. Si X es elemento de los reales, existe, aquí por si no están muy acostumbrados a la notación matemática, este es elemento, y este es existe. Permíteme un segundo. Ok, ya. Dejaron de molestar. Existe un menos X tal que X más menos X es igual a 0. En otras palabras, si yo le resto a un número él mismo, el resultado tiene que ser, ojo, no 0, el neutro aditivo. Me estoy refiriendo a este 0, que para todos los efectos es 0. Digamos que les estoy dando una introducción a lo que van a ver después en álgebra lineal. ¿Dónde van a demostrar esto para 1, 2, 3, n dimensiones, para matrices inclusive, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, estas son las 5 reglas de la suma. Esas reglas se las inculcaron con sangre, espero que no, o con lo que haya sido desde la primaria. Pero esas reglas son las que le dan sentido a nuestros números reales, por así decirlo. Ahora, cuando estoy sumando dos números reales. Ahora, ¿cuáles son las siguientes set de reglas? ¿Cuál es el siguiente número de reglas? Se llaman las reglas para la multiplicación por un escalar. ¿Qué le pasa a mi número real cuando yo lo multiplico por otro número real? Entonces, alejo un segundo. Dejo que copien un minuto. Y yo creo que con estas reglas ya acabamos. Afortunadamente, esta es de las cosas más tediosas del curso. Y ya después se empieza a agilizar un poco más las cosas. Entonces, vamos a borrar esto. Si no acaban de copiar, no se preocupen. Como les dije, esto estará en YouTube. Espero que a más tardar mañana.
Entonces, ¿cuál es el siguiente conjunto de reglas? Siguiente conjunto es 6. Cerradura para la multiplicación. Una vez más, 2pi, ¿cuánto es? 6.28. Etcétera, etcétera, etcétera. 3 por 6, 18. Menos 3 por 2, menos 6. Real por real me da real. Sí tengo puntero láser. Real por real me da real. Real por real irracional que me da también un real irracional. Uy, de cambiar goma sin querer. Listo. Real por... Uy, otra vez se volvió a cambiar la goma. Ya mi lápiz entró en rebeldía, ya de saber que ya me lo acabamos. Ok, vamos a ponerlo aquí en lo que arreglo esto por el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos? Que real entero negativo por positivo me da entero negativo, pero sigue siendo real. Igual real positivo por real positivo me sigue siendo real. Me faltaron las fracciones, pero como les dije, ya entró en rebeldía. El clic debió de funcionar. Ahí está, ya. Entonces, ¿qué tenemos? Que si yo multiplico una alfa real por una x siendo x real, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una y siendo una y real. En otras palabras, la multiplicación de dos números, de un real por un real, me va a dar un número real. Entonces vamos a mover esto para acá. Estas es de las ventajas que tiene estos son ejemplos. Estas son de las ventajas que tiene este pizarrón. Entonces tenemos 7. ¿Qué es la ley asociativa? Primera ley asociativa. Para la multiplicación. En otras palabras, si yo tengo una alfa, que es un número real, y la multiplico por una x más y, voy a tener que esto es igual a alfa x más alfa y. Que iguales cosas que ya nos habían enseñado desde esto sí, desde la secundaria, que si yo multiplico esta alfa por una suma, que voy a tener alfa por x más alfa por y. Y nos lo enseñaron también en sentido contrario. Si yo tengo alfa x más alfa y, puedo factorizar el alfa y quedarme como un alfa por x más y, siendo todos números reales. Profe, ¿Qué pasó? ¿es asociativa o es conmutativa? No, esta es primera ley asociativa. Ah, Perdón, distributiva, perdón. distributiva, sí, distributiva. Distributiva. La 8 es la segunda ley distributiva. Que si yo tengo dos constantes, alfa y beta, y las multiplico por una x, un número cualquiera, voy a tener que eso es igual a alfa x más beta x. Es la segunda ley distributiva, que es al revés. Si yo tengo una suma y le multiplico otro número, pues igual voy a tener ese número multiplicado por los elementos de la suma. Es como si lo escribiera al revés. En dos dimensiones tiene un poco más de
por así decirlo, más de chiste en 3 dimensiones y en otros campos vectoriales tiene más de chiste, pero aquí en los números reales vamos a dejarlo así. Entonces, ahora sí, Maestro, ¿sí? no entendí muy bien la diferencia entre la primera y segunda ley. Imaginémonos que estos son mis números que yo estoy sumando. Al final de cuentas, para los números reales no tienen ninguna diferencia. Pero supongámonos que yo digo esto. Multiplique 5 más 6 por 3. Esto sería esta ley distributiva. Sería 5 más 6 por 3, que sería 5 por 3 más 6 por 3. Ahora supongamos que nos dicen 3, multiplíquelo por 7 más 8. Sería 3, lo voy a multiplicar por 7 más 8, que sería 3 por 7 más 3 por 8. En sí no tengo ninguna diferencia, pero la diferencia es quién es el objeto de mi multiplicación. En la primera el objeto de mi multiplicación era mi suma, y en la segunda el objeto de mi multiplicación era mi 3, por así decirlo. Yo a 3 lo estoy multiplicando por 7 más 8, y al otro es a 5 más 6 lo estoy multiplicando por 3. Más o menos es así. Como les dije, aquí no hay diferencia, por así decirlo. Aquí podríamos decir que no hay diferencia. Pero, y de hecho no hay diferencia. Pero en otros campos sí va a haber diferencia. Nada más que para que no quede la definición incompleta, tenemos que poner las dos por separado. En sí, esa alfa, ¿por qué pongo alfa y beta distintos? Porque decimos que es un escalar. Realmente, yo esta alfa y esta beta las estoy tomando de la siguiente forma. Supongamos que alfa por vamos a poner una casa. Mal dibujada. Parece de los pitufos. Si alfa es 1, ¿qué le va a pasar a la casa? Se va a quedar del mismo tamaño. Si alfa es 2, ¿qué le va a pasar a la casa? Se va a hacer más grande. Si alfa es un medio, ¿qué le va a pasar a la casa? Se va a hacer más pequeño. Entonces, esa alfa, ¿qué es? Es un efecto de escala. Por eso se les llaman escalares o multiplicación por un escalar. Porque yo estoy aquí diciendo, a esta suma le voy a hacer una escala. Entonces, si yo tenía 3 más 3, la voy a hacer esa suma más grande o más pequeña la cantidad. O va a quedar igual dependiendo de esa escala. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, a la escala 1 le vas a sumar la escala 2. Al hacerlo más grande, le vas a hacerlo aún más grande y después lo vas a multiplicar por mi número. Esa es la diferencia entre las dos leyes distributivas. En una, estás sumando los números y a eso le estás aplicando una escala. En la otra, estás sumando las escalas y esas escalas, la suma de las escalas, se le estás aplicando a un número. Pero es como si yo le aplicara primero la primera escala al número y después le aplicara la segunda escala. ¿Sí más o menos se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Okay. Pero como les dije, operativamente no hay gran diferencia. Entonces vamos a dar las dos últimas y ya acabamos porque ya nos vamos a pasar el tiempo y yo creo que ya quieren irse a comer. Entonces rápidamente la novena
es esta creo que sí es la asociativa, que es alfa por beta por x. Recuerden, esta es escala y este es el número, es igual a alfa por beta por x. Entonces, aplicarle una escala después de haber aplicado otra escala es lo mismo que multiplicar las escalas y después aplicar la multiplicación de las escalas por el número. Y finalmente la 10 es el neutro multiplicativo, o como lo anuncié antes, la escala 1. Que si yo multiplico por una escala 1, voy a tener exactamente el mismo número. Entonces son las 10 reglas que va a tener nuestro campo de los números reales. Podemos hacer ley distributiva, podemos hacer segunda ley distributiva por la multiplicación, ley distributiva de la suma, asociativa, neutro multiplicativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho creo que le puse distributiva y era asociativa la anterior de la suma. Sí, es asociativa la anterior de la suma, si le puse distributiva. De hecho, creo que le puedo regresar. Le voy a regresar rápidamente. Ahorita le regreso, nada más vamos a corregir si decía distributiva la anterior, es asociativa. Bueno, es mucho regresar. En el video pongo la nota si le puse distributiva, distributiva la asociativa de la suma. Me llamaban por teléfono y me sacó un poquito. La 2, ¿no, profe? La segunda regla. La Sí. segunda regla. Sí. Sí le puso asociativa. Sí le puse asociativa, bueno. Entonces, qué bueno. Sí, a veces se me barren algunas cosillas ahí, pero... Sí, fue que me llamaron por teléfono y de repente se me fue el cassette con la primera ley distributiva que le puse asociativa, perdón. Pero ya está, ok. Entonces son esas 10 reglas pues, que tenemos en nuestro campo de los números reales. Ahora vamos a ver, bueno, la próxima clase, el miércoles, vamos a ver otra regla muy importante que es la regla de la tricotomía. La ley de la tricotomía, que igual van a decir esto es tonto, pero es algo que le da sustento a nuestros números reales, y ya vamos a empezar a ver algo más interesante que se le llama la inducción matemática. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a algunas fórmulas matemáticas y demostrar que están bien? Y ya después de eso, de toda nuestra forma en cómo vamos a trabajar con nuestros números y cómo, digamos que es sacar de la caja de herramientas y familiarizarnos con las distintas llaves, con los distintos tornillos, etcétera, etcétera. Y ya que tenemos todas las herramientas afuera, ahora sí, vamos a empezar a utilizarlas para lo que nosotros queremos, que son la definición de función y definición de límite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer este pequeño, introducción a los temas, casi introducción a la matemática para llegar a lo que es cálculo. Y entonces, pensaríamos ¿por qué le llamamos cálculo al cálculo? Y eso va a venir cuando pensemos en los límites. Bueno, entonces sería todo por hoy. Los que tengan dudas, puedo quedarme aquí otros 5 minutos y los que no ya se pueden desconectar. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, excelente día, profesor. Igualmente. Yo sí tengo una duda. Adelante. Bueno, pero no es del tema, es acerca de cómo entregarle mis ejercicios, porque yo estoy tomando apuntes con mi tableta gráfica y en OneNote.
Entonces no pasa nada si se le envío así. Los ejercicios están hechos a mi mano, pero por la tableta gráfica. No No pasa pasa nada. nada. Está bien. Vale. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Yo tengo la duda de cómo le envío los ejercicios y todo eso. ¿A qué página exactamente? En el Classroom, si estás en el Classroom. No sé cuál es la clase exactamente de Classroom. Les envié la clave y la invitación, pero si quieres rápido en el chat, devuélveme a dejar tu correo y te la envío otra vez en estos momentos. Ok. ¿Tienes correo de Google? Sí. Ok, es al correo de Google para llegar. Tiene que ser correo de Google para entrar a Classroom. Entonces, Ok. es enviarlo a través de Classroom. Ahí va a aparecer tarea y ahí hay un espacio para subir. Y si no, puedes enviármela por correo electrónico, no hay problema. ¿Cómo la envías? Pues puedes enviarla, ya sean fotos que sean legibles, o escaneo, o como lo dijo el compañero anteriormente, escrito digitalmente en tableta. Si es en fotos y si es en escaneo, debe de tener tu nombre, debe de estar tu nombre en todas, lo voy a aclarar igual la próxima clase, debe estar tu nombre en todas las hojas. Y si hay borrones cerca del nombre, no vale la tarea. Así que yo te aconsejaría que escribas toda tu tarea y al final hasta arriba le pongas el nombre o donde haya espacio. Ok. La tarea hoy es el apunte y la encuesta, ¿no? Hoy nada más es la encuesta y sus apuntes, y un cuestionario que les voy a enviar ahorita en 5 minutos. Sobre lo que Ok. entendieron en la clase y un mini resumen. Bueno, Profe, gracias. tengo, bueno, también respecto a la tarea, entonces, ¿le puedo enviar, ahora sí, si deja hacer un cálculo, eso, la foto de donde hice el cálculo? Sí, Ok, nada bueno, más que sea legible, que la pueda entender. ok, gracias. Hasta luego. Igual puede ser varios archivos, nada más si tienen para hacerlo un zip es mejor. Y si no, pues varios archivos, no hay problema. Y si son varios archivos y son demasiado pesados, pueden enviármelo en más de un correo. Y el Classroom tiene para enviar varios archivos en la propia tarea. No es necesario hacer más de una entrega. Ok, muchas gracias. Adelante. Igual, si los demás ya no tienen dudas, pues ya se pueden desconectar. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ok, dejo para que a ver si alguien te responde. En el chat, los que estén en el chat, pues chequen que un compañero está en necesidad. Voy a detener la grabación.